Es probable que te resulte familiar este lugar, no porque lo hayas visto en videojuegos, sino en sueños. ¿Alguna vez te has preguntado si los sueños tienen alguna finalidad? ¿Por qué revivimos algunas cosas del día a día o muchas veces, simplemente en vez de revivir, vivimos nuevas experiencias? No soy ningún experto en psicología ni en la ciencia que hay detrás del estudio de los sueños, pero siempre me ha llamado la atención una de las teorías que hay sobre estos, donde los sueños vendrían a ser lugares de prueba donde nuestro cerebro puede entrenarse y conseguir soluciones gracias a la lógica del inconsciente. Es decir, nuestro cerebro necesita tener la libertad de enfrentarse a problemas mediante respuestas que no estén adheridas a la lógica consciente. Superliminal es un juego que desde el principio nos invita a solucionar problemas racionales con soluciones irracionales. Un cubo que se hace más grande cuando lo alejamos de nosotros, una pieza de ajedrez que se hace real al verla en un ángulo concreto, o un cartel de salida que se convierte en una rampa para escapar por otro camino. Este juego sería como una evolución al famoso juego de Valve, Portal, pero con una narrativa actualizada que, por ser simple en su concepto, no carece de profundidad. Y es que el juego nos sumerge en una realidad liminal y nos propone una serie de retos para avanzar a través de nuestro sueño. Pero, ¿qué es este lugar? ¿Por qué nuestro sueño tiene este tipo de estructuras tan familiares como inquietantes? ¿Qué son estos lugares liminales? La palabra liminal o liminar significa umbral. Y aunque para muchos sea una pregunta innecesaria, ¿qué significa umbral? El umbral lo define el diccionario de la Real Academia Española en su segunda acepción como paso primero y principal, o entrada de cualquier cosa. Entonces, ¿qué son los lugares o espacios liminales? Son los lugares que se encuentran entre el final de un sitio y el comienzo de uno nuevo. Por ejemplo, el recibidor de una casa, que es a su vez el final del rellano de la escalera y el lugar que precede al resto de la casa. Pero el recibidor de mi casa no me produce la sensación de incomodidad o miedo que me producen los espacios liminales en los vídeos o videojuegos. ¿Por qué los de los vídeos son tan raros entonces? Pues aquí entro en el terreno de la opinión, y supongo que cada uno tendrá su propia interpretación o teoría al respecto. Pero para mí generan esta incomodidad porque estos lugares están en el umbral entre el sueño y el mundo real. Son lo suficientemente familiares como para ser reales y lo suficientemente extraños como para ser parte del sueño. Por lo tanto, como no sabemos si estamos soñando o estamos realmente en ese lugar, es que nos sentimos incómodos o incluso con cierto miedo. Hay mucha gente que dice haber visitado lugares como estos en sueños. En mi caso, debo confesar que también es así, pero para mí siempre ha sido en pesadillas, no en sueños apacibles. Para mí siempre son lugares geométricamente extraños y repetitivos, con poca luz, y que suelen tener dos elementos que son siempre iguales. El primero es que normalmente llego a estos sitios desde un lugar o un sueño tranquilo, y el segundo es que siempre terminan todos cuando entro en un ascensor. Recuerdo una pesadilla especialmente recurrente, donde entro siempre en un edificio que consta de escaleras y rellanos, en penumbra y sin ningún tipo de puerta en ellos. Lo recorro con mayor o menor inquietud hasta que llego a un ascensor, en el cual me subo y normalmente siempre termino atrapado dentro de él. Lo que por algún tipo de mecanismo de defensa de mi mente me lleva a identificar que estoy soñando. Lo que es curioso es que en cierto modo este lugar es el umbral entre mi sueño tranquilo y el momento final donde me despierto. Y es que, ¿hay algo más raro que ser consciente de que estás soñando? Aquí es donde todo sueño se puede convertir en tres cosas. En un sueño lúcido, al más puro estilo Origen, pasar de ser un sueño intranquilo a algo más agradable, o terminar de convertirse en una auténtica pesadilla. Hablemos de los primeros. Nunca he experimentado un sueño lúcido, al menos no como otras personas describen que es. Pues quienes dicen tener sueños lúcidos aseguran que pueden transformar sus sueños en lugares donde todo lo que desean se convierte en realidad. Es decir, toman el control de lo que están soñando y entonces lo doblegan a su voluntad. Si deciden en ese momento que quieren volar, pueden volar. Si quieren encontrarse con alguien de la vida real, pueden hacer que se le aparezcan sueños e interactuar con él o ella en la forma que deseen. Si os informáis un poco acerca de este tema, solo parece haber una norma. No puedes revelar a tu sueño que sabes que estás en un sueño.
Superliminal comienza en el punto donde una empresa privada nos induce un sueño lúcido, del que nos hace consciente desde el primer momento y del que nos dice que no podemos despertarnos por voluntad propia. Así que nos dejamos hacer y seguimos el plan que tienen preparado para nosotros y curarnos el insomnio, motivo por el cual nos encontramos aquí. Firmamos un contrato ya dentro del propio sueño y la terapia del insomnio comienza. Nos presentan cómo va a ser el gameplay y cómo se puede alterar la percepción dentro del juego. Desde el primer momento, el juego es sensorialmente muy atractivo, tanto a nivel visual como a nivel sonoro. Esa atmósfera de jazz de ascensor y estos lugares amplios no tardan en introducirnos en el mundo, sea un sueño o no. Y nos invita a participar en las mecánicas de una forma progresiva y muy agradable para el jugador. ¿Pero os habéis dado cuenta de algo? A pesar de lo desconcertante que es el escenario, no deja de ser familiar, ¿verdad? Y es que hay una fina barrera entre el miedo y la inquietud. El primero normalmente llega por un susto o cuando nos enfrentamos a algo hostil, y el segundo llega mediante la manipulación. Y es que la manipulación en Superliminal es magistral. Siempre saben dónde hacerte mirar y cómo vas a reaccionar. Sin duda son escenarios muy bien pensados y poco a poco nos vamos sumergiendo más y más en lo que estamos haciendo. Tanto que llega un momento en el que da igual que nos despertemos o no. Queremos seguir averiguando qué es todo eso y por qué nuestro sueño necesita unos backstages. ¿Por qué hay pizarras con anotaciones? Entonces nace en mí una pregunta aún más inquietante. ¿Nos están observando mientras soñamos? ¿Hay alguien más aquí dentro con nosotros? El juego no tarda mucho en mostrarnos escenarios fuera de los supuestos límites del escenario. Hay grúas, pizarras, pasillos, decorados y demás elementos que demuestran que una mano de obra ha planificado y montado todo esto, que nosotros ahora nos estamos saltando a no querer seguir el recorrido impuesto. El juego es consciente de que esto va a pasar, y su trama gira en torno a esto. Pero, ¿y en la vida real? Probablemente no sea el único, como ya he dicho antes, que ha visto algo parecido a estos lugares liminales en sueño. Y sí, en el juego nos están observando o al menos monitorizando de alguna forma. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. En la vida real también puede ser el caso. Es por eso que a veces incluso cuando somos conscientes de que estamos soñando, que no podemos despertarnos. Como decía antes, la gente que ha experimentado los sueños lúcidos, de lo cual hay muchos hilos en Reddit, vídeos, podcasts, etc., todos suelen llegar a la misma conclusión. El sueño se enfada o se vuelve hostil contra nosotros si le haces saber que sabes que estás en un sueño. Sí, entiendo cómo te sientes si es la primera vez que lo escuchas. Suena ridículo, ¿verdad? Es decir, los sueños son cosas creadas dentro de tu mente, tú eres el creador. ¿Qué sentido tiene que tú mismo te vuelvas hostil contra ti mismo por decirle a tu sueño que estás en un sueño? A menos que, y como parece ser en Superliminal, nuestro sueño no es exactamente nuestro sueño. ¿Y si hay alguien más viendo, escuchando o planificando? ¿Y si al darnos cuenta del sueño hemos estropeado el trabajo de alguien o de algo? ¿Alguna vez has pensado que a veces no podemos despertarnos de nuestras pesadillas porque ese alguien no quiere despertarnos aún? Imagina algo así. Te vas al cine, pagas por tu película y la ves. Pero llega un momento en el que la película no te gusta y quieres irte. ¿Qué pasa si las puertas del cine solo se abren cuando acaba la película? En el juego, la voz que nos guía nos dice al principio que no podremos despertarnos porque nos han suministrado algo que evitará que nos despertemos por nuestra propia voluntad. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence: I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Presuponer que hay alguien o algo que nos controla en sueños parece descabellado. Pero, ¿y si ese algo fuera nuestro cerebro? Antes hemos dicho que según la ciencia, los sueños podrían adquirir la necesidad de ser un lugar de entrenamiento. ¿Y si hemos engañado a una parte de nuestro cerebro y le hemos estropeado su lugar de juego? Bueno, eso me provoca preguntas aún más locas. ¿Una parte de nuestra mente sabe que estamos en un sueño y la otra no? ¿Una parte nos entrena y la otra se salta el entrenamiento? Bueno, saltarse un entrenamiento, la historia de mi vida.
Nada más empezar la partida, donde Superliminal nos enseña cómo se juega a su juego con unas piezas de ajedrez sobre una mesa, hay un papel que pone Perception is reality, o en castellano, la percepción es la realidad. Es en ese mismo momento que el juego nos invita a coger un peón de una mesa y al moverlo por el escenario, vemos que cambia de tamaño. Nuestra percepción de un objeto a cierta distancia, si lo movemos en el espacio conservando su tamaño respecto a nuestro ojo, ese objeto no mide lo mismo en ese lugar del espacio que en uno nuevo respecto a nosotros, el observador. Déjame ponerte un ejemplo. Para nosotros, 10 centímetros, un tamaño más que suficiente, diréis muchos, cosa de la que yo coincido, son 10 centímetros, aquí y en Aguascalientes. Pero si me acerco mucho la regla a los ojos, esos 10 centímetros y por tanto la regla, la veo más grande aunque sigue midiendo 10 centímetros, ¿verdad? Ahora supongamos que en vez de acercármela a los ojos, soy capaz de alejar la regla en el espacio, pero que para mi ojo siga siendo siempre igual de grande a medida que se aleja de mí. Si esa regla la veo igual de grande, digamos, desde mi casa, pero la regla está ahora en Aguascalientes, esa regla ahora mide kilómetros. Pero para mi percepción siguen siendo 10 centímetros. Eso es lo que la gente con estudios y que sabe del tema llama la realidad subjetiva y la verdad objetiva. No como yo, que fui criado por una manada de lobos. Pero esto de la verdad objetiva y la verdad subjetiva, ¿qué es? Pues te lo acabo de explicar con lo de la regla. Una cosa es lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos y por tanto consideramos real, y otra cosa es lo que es real de verdad. La regla a nuestra vista mide 10 centímetros. Por lo tanto, para nosotros mide 10 centímetros, aunque la realidad es que mide varios miles de kilómetros. Y sí, para los que lo estéis pensando, esto es lo mismo que les pasa a los terraplanistas, que no son conscientes de la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Como ellos ven que el suelo de la Tierra es plano, obviamente la Tierra debe ser plana, más allá de lo que diga la ciencia. Otra cosa que dice la gente al experimentar sueños lúcidos es que soñar se siente cada vez más y más real, mientras que la vida real se siente cada vez menos real, empezando a sentirse en un limbo en el que les cuesta distinguir cuándo están dormidos de cuándo están despiertos. Cuando te adentras profundamente en este tema, se puede llegar a confundir la vida real con ese mundo creado por nuestro cerebro para entrenarse. Pero, ¿y si fuera peor aún? ¿Y si el mundo real fuera el de los sueños? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Sobra con ver un vídeo en TikTok sobre estos lugares liminales para ver algún comentario de «yo he soñado con ese sitio» o «en mis sueños he visto sitios parecidos». Hace algún tiempo se viralizó un estudio que decía que se había conseguido realizar el primer sueño cooperativo, donde 2 personas consiguieron transmitirse información en un sueño mientras dormían. Por lo tanto, si los sueños es un lugar donde podemos existir de forma paralela varias personas a la vez, ¿quién puede confiar que este mundo que llamamos real, donde estamos más limitados tanto mentalmente como físicamente, no es sino en realidad el campo de pruebas de nuestro cerebro, y el mundo real de verdad no es este sino el de nuestros sueños? Tal vez esta realidad sea donde nuestro cerebro se entrena para resolver problemas irracionales con soluciones racionales. Probablemente no sea así, y los sueños, como el superliminal, solo sean una herramienta para superar nuestros problemas y despertar a una versión mucho mejor de nosotros. Pero, ¿y si sí? Me encantaría ver en comentarios qué opináis vosotros y vuestras experiencias con los sueños y los videojuegos. E incluso con la propia muerte, tema del que hablo en este otro vídeo que podéis ver ya. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo.